Óscar, un hombre muy ambicioso, cegado por el dinero, ya que para Óscar el dinero era más importante que todo. Él decía que sin dinero él no podía ser feliz, porque con dinero podía comprar todo lo que él quisiera y deseara en la vida, y que sin el dinero su vida no tenía sentido. Donde una vez Óscar viaja con su esposa Angélica para darse unas vacaciones, ya que su esposa siempre se lo había pedido, y Óscar, al ver la insistencia de su esposa Angélica, complace su petición. Empacando y haciendo sus maletas, Óscar y Angélica viajaron a la India, ya que era el sueño de Angélica conocer la India, un lugar lleno de mucha cultura, donde los templos de meditación y los diversos paisajes que tenía este hermoso país eran muy hermosos. Es donde Óscar y Angélica, pasando por una avenida de aquel lugar, ven a un anciano en la calle que estaba sentado, el cual le pide una colaboración a Óscar, donde Óscar, de una manera muy prepotente, se niega a darle dinero, diciéndole que si desea dinero, que se lo gane trabajando duro, así como él se lo había ganado, y haciendo alarde de su grandeza, le dice que él era un hombre rico y que no regalaba su dinero por nada del mundo, y que busque un trabajo para ganarse la vida. Donde este sabio anciano le dice que no se preocupara, que él sabía que el dinero era muy importante para Óscar, pero que en poco tiempo la vida lo iba a castigar y que iba a tener que elegir entre dos cosas que eran muy importantes para Óscar. Donde Óscar, aquel hombre ambicioso, riéndose de las palabras que le había dicho este anciano, le dice de una forma muy grotesca que él nunca dejará de ser un hombre rico y exitoso, y no como este anciano, un tipo fracasado. Y su esposa Angélica, al ver la reacción de su esposo Óscar, le dice que por favor sea un poco más amable con este hombre que no le había hecho nada malo, disculpándose por el mal comportamiento de su esposo. Pasaron los días y Óscar y su esposa Angélica llegaron de aquel viaje un poco cansados, pero con la emoción de ver a su hija, una niña a la cual Óscar amaba mucho, y Angélica, su madre, corre a buscar a su hija, preguntando a los empleados de la casa por la hija del señor Óscar, donde uno de los empleados de la casa va a ver a Rosita, la hija de Óscar, a la cual, muy contentos, la llenan de abrazos y besos, y Rosita muy feliz de ver a sus queridos padres nuevamente. Un día, Rosita, la hija del señor Óscar, empezó a sentirse un poco mal de salud, donde su madre, un poco preocupada, la lleva al médico, y éste le dice que solo era un pequeño resfriado, que no era nada grave, y que se tome una medicina que él le iba a recetar, y que con eso se iba a sentir mejor. Donde la señora Angélica le agradece a aquel médico y le compra la medicina que aquel médico le había recetado. Al día siguiente, Rosita no mejoró de su salud y empezó a sentirse un poco peor, donde Angélica le dice a Óscar que su hija Rosita no había mejorado y que no se sentía muy bien. Y Óscar, un poco más preocupado porque la medicina de aquel médico no le había hecho bien,
es que la llevan a un médico más especialista, donde este médico le dice a Oscar que su hija tenía una enfermedad muy curiosa, porque le habían hecho muchos exámenes y no le habían encontrado nada grave, donde Oscar, muy preocupado y a la vez molesto, le dice a aquel médico que cómo era posible que a su hija no le habían detectado alguna enfermedad, que qué clase de hospital era este, y su esposa Angélica le dice que mejor para llevarla al extranjero, para hacerla ver de médicos más especializados. Y así fue. Rosita fue llevada a muchos médicos en el extranjero y todos le decían lo mismo, que a su hija no le encontraban alguna enfermedad. Y Oscar, muy desesperado, les dice que por favor, él daría todo para que su hija goce de buena salud nuevamente, donde un médico le dice que van a hacer rigurosos exámenes, pero que estos eran muy costosos, y Oscar le dice que no le importaba, que él tenía el dinero suficiente para poder costear la salud de su amada hija, donde los médicos empezaron a hacer diversos estudios, por los que Oscar empezó a quedarse sin dinero, vendiendo todas sus propiedades hasta quedarse sin un centavo. Es donde Oscar, pensando, se acuerda del percance que había tenido con aquel anciano sabio al que le había faltado al respeto en la India, aquel lugar donde Oscar y Angélica habían ido para pasar unas vacaciones, donde este anciano le había dicho que por su avaricia la vida le iba a dar una lección en la que iba a tener que elegir entre dos cosas a las que Oscar más deseaba y amaba. Y Oscar, al recordar aquel percance, viaja a la India para ver a este anciano, al cual lo busca desesperado en aquella esquina donde una vez lo había encontrado, donde Oscar, al ver a este anciano en aquella esquina, es que se le arrodilla para pedirle perdón y que por favor lo ayude con su hija, ya que era su tesoro más preciado y que daría todo por ella, donde este anciano le dice que por su codicia la vida le había dado una lección, teniendo que elegir entre las dos cosas que Oscar más deseaba, el dinero y su amada hija Rosita, al punto de quedarse pobre, donde aprendió que la vida, así como te puede dar lo que más anhelas, también te lo puede quitar en un instante, donde este anciano le dice que vaya tranquilo, que al llegar a su casa iba a encontrar a su hija sana nuevamente y que aprenda que el dinero no es lo más importante, que sea agradecido con lo que le ofrece la vida y que la riqueza estaba en su interior y no en lo material, donde Oscar, muy agradecido con aquel anciano, es que le pide su bendición y toma el primer vuelo que salga con destino a su ciudad. Fue donde Oscar, llegando a su casa, ve a su hija cómo corría a recibirlo emocionada, y su esposa Angélica feliz de que su hija se había recuperado de aquella enfermedad. Lo que te quiero dar a entender con esta historia es que nunca menosprecies a una persona por sus apariencias, como es el caso de Oscar, que menospreció a este anciano por su condición, ya que este anciano fue la viva representación
de la humildad y la sencillez.